En esta unidad vamos a ver una aplicación de los determinantes a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando lo que se conoce como la regla de Cramer. Vamos a ver, en primer lugar, cómo expresar matricialmente un sistema de ecuaciones lineales y luego veremos cómo aplicar la regla de Cramer para resolverlo. Para ello debemos recordar qué es un sistema de ecuaciones lineales y qué es un determinante de matrices cuadradas y cómo se calculan. Entonces empezaremos recordando que un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones lineales, como la que tenéis en pantalla, y que resolver el sistema es encontrar todas sus soluciones o concluir que el sistema no tiene solución. Por otro lado, el determinante de una matriz cuadrada A es un número asociado a la matriz, que denotamos por det de A o por esta expresión que veis en pantalla, y que nos va a ayudar a, por ejemplo, saber si la matriz es invertible o no lo es, dependiendo del valor del determinante. Si el determinante es 0, entonces la matriz no es invertible, y si el determinante es diferente de 0, entonces la matriz tiene matriz inversa. Bueno, pues recordado esto, volvemos a sistemas de ecuaciones lineales y tenemos que un sistema de ecuaciones lineales con n incógnitas x1, x2, xn tiene esta forma. Primera ecuación, segunda ecuación, mésima ecuación. Incógnita x1, x2, xn. Los a sub 1, 1, a sub 2, 1, a sub 2, 2 son los coeficientes del sistema y los b1, b2, bm son los términos independientes. Bueno, pues este sistema admite también una expresión como producto de matrices, donde pondría la matriz en la cual únicamente pongo los coeficientes de las incógnitas, multiplicada por el vector de incógnitas, igual al vector de términos independientes. Como veis, el producto de esta matriz por esta, a11 por x1 más a12 por x2 más a1n por xn igual a b1, me daría la primera ecuación. Segunda fila por este vector, igual a b2, me daría la segunda ecuación y así sucesivamente. Bueno, pues esto lo podemos escribir más abreviadamente como a por x igual a b, donde a es la matriz que está encuadrada en azul, la matriz de coeficientes, x es el vector de incógnitas, el que está encuadrado en rojo, y b, el que está encuadrado en verde, es el vector columna de términos independientes. Bueno, pues aquí vemos que todo sistema se puede escribir matricialmente, sea un sistema con el mismo número de ecuaciones que de incógnitas o no. Veamos, por ejemplo, este sistema. 2x más 3y menos 4z igual a 2, x menos y menos z igual a 1, y x más 2y más z igual a 0. Pues matriz de coeficientes 2, 3, menos 4, 1, menos 1, menos 1, 1, 2, 1. Evidentemente sin intercambiar coeficientes entre ecuaciones y sin intercambiar el orden de las variables. Variable x, variable y, variable z. Vector de incógnitas x y z y términos independientes 2, 1, 0. Bueno, pues este producto de matrices igualado a este vector de términos independientes da exactamente este sistema de ecuaciones. Y como he dicho, este tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, pero aunque no lo tenga, también admite una expresión matricial. Por ejemplo, aquí tengo dos ecuaciones únicamente y 4 incógnitas, x, y, z y t. Pues escribiría igual, coeficientes, 1 menos 3, 2 menos 1, 1 menos 3, 0, puesto que aquí la z no aparece, menos 1, por x y zt igual a 4, 1 términos independientes. Sea cual sea el tamaño del sistema, se puede expresar matricialmente independientemente de que coincida con el número de incógnitas, el número de ecuaciones o no. Bueno, pues visto esto, vamos a ver qué es la regla de Cramer. La regla de Cramer es una manera de resolver sistemas de ecuaciones lineales en los que el número de incógnitas coincide con el número de ecuaciones, m igual a n. En ese caso, la expresión matricial sería, como hemos dicho, esta de aquí, o abreviadamente a por x igual a b, y si además la matriz A es invertible, ¿qué ocurre? Pues que yo puedo multiplicar por a la menos 1 por la izquierda, por este lado de aquí. De manera que tendría que a por x igual a b es lo mismo que a la menos 1 por a por x igual a la menos 1 por b. Es decir, si multiplico a un lado de la igualdad, para que se mantenga la igualdad tengo que multiplicar también al otro lado de la igualdad y por el mismo lado. Recordemos que el producto de matrices no es conmutativo. Por lo tanto, tendría a la menos 1 por a por x igual a la menos 1 por b. A la menos 1 por a, como es una matriz y su inversa, esto me da la matriz identidad. Y la matriz identidad por cualquier matriz es la propia matriz. Luego x. Luego toda esta parte de aquí se reduce a x. Y al otro lado que me queda, a la menos 1 por b. Luego ya he resuelto el sistema. X es igual a la menos 1 por b. Por lo tanto, tenemos que el sistema es compatible y determinado. Claro, eso ocurre siempre y cuando la A sea invertible. Y para ser invertible, tiene que ser una matriz cuadrada.
Luego, en ese caso, podremos aplicar esta regla que se conoce como regla de Cramer y que dice que x es igual a la menos 1 por b. Recordemos, x es x1, x2, xn, la a la menos 1, si aplicamos, por ejemplo, el método de los adjuntos, podríamos aplicar cualquier otro método, pero si aplicáramos el método de los adjuntos, pues sería 1 partido por el determinante de a, por una matriz donde en cada elemento es el adjunto del elemento correspondiente. Aquí sería el adjunto del elemento 1, 1, aquí el adjunto del elemento 2, 1, no el adjunto del elemento 1, 2, sino el del 2, 1, y así sucesivamente, por la matriz B, que es la matriz de términos independientes. Bueno, pues esto es la regla de Cramer. Claro, a efectos prácticos a nosotros nos interesa conocer quién es x1, x2, xn, intentando no tener que calcular todos estos adjuntos, sobre todo si el tamaño de la matriz es muy grande. Bueno, pues realizando estas operaciones teóricamente, se llega a lo que se conoce verdaderamente como regla de Cramer, y es que cada una de las incógnitas puede ser calculada como el cociente de dos determinantes, un determinante en el numerador y el determinante de a en el denominador. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. ¿Qué será x1? Pues en el denominador tendré siempre el determinante de la matriz A. Y en el numerador, en lugar de tener que calcular todos estos determinantes y luego este producto de matrices, lo que haré es calcular un determinante, donde pondré el determinante de la matriz A, donde le habré cambiado la columna 1 por los términos independientes. Es decir, A1, 1 es sustituido por B1, A2, 1 es sustituido por B2, A3, 1 por B3 y así sucesivamente hasta A3n, que será sustituido por Bn, perdón, A1n, perdón, que será sustituido por Bn. Es decir, sustituyo la columna 1, porque es la variable 1, por el vector de términos independientes. Este determinante partido por este otro determinante me da el valor de x1. ¿Cómo obtendré x2? Pues de manera análoga. El determinante de a en el denominador y en el numerador tendré el determinante de a donde he sustituido la columna 2, puesto que es la variable 2, por el vector de términos independientes. Y así sucesivamente. x3, pues el determinante de a en el denominador y en el numerador sustituiré la columna 3 por el vector de términos independientes, etcétera, etcétera, hasta que llegue a la última. xn, ¿quién será? El determinante de a en el denominador y en el numerador sustituiré la última columna, la columna n, por el vector de términos independientes. Calculando estos determinantes, haciendo el cociente con el determinante de a, que lo habré calculado inicialmente para saber que la matriz es invertible, pues ya tengo el valor de las incógnitas x1, x2, xn, es decir, la solución del sistema de ecuaciones. Veámoslo con un ejemplo. Imaginaos que queremos resolver este sistema que tenéis aquí. Bueno, lo primero que hacemos es construir su expresión matricial. En forma matricial tengo matriz de coeficientes 2, 3, menos 4, 1, menos 1, menos 1, 1, 2, 1. El vector de incógnitas y el vector de términos independientes, 2, 1, 0. A continuación, calculamos para esta matriz de coeficientes A si es invertible o no lo es. Como el determinante de A en este caso es menos 16, aplicando la regla de Sarrus aquí, distinto de 0, podemos asegurar que la matriz tiene inversa y por lo tanto podemos aplicar la regla de Cramer, porque sabemos que el sistema va a ser compatible determinado. ¿Y quién va a ser la solución? Pues vamos a ver que vale x, que vale y que vale z. ¿Qué vale la x? Pues la x, como es la primera de las incógnitas, será 1 partido por el determinante de a, que recordad que era menos 16, por un determinante, ¿cuál? El que resulta de coger la matriz A y cambiar la primera columna por el vector de términos independientes. Luego, en lugar de 2, 1, 1, voy a poner 2, 1, 0. Calculo este determinante por la regla de Sarrus, me sale que es menos 9, luego menos 9 partido menos 16, es 9 partido 16. Vayamos con la y. La y es la segunda variable, con lo cual que voy a tener que sustituir la segunda columna, la voy a tener que eliminar y poner el 2, 1, 0. Calculo este determinante y me sale 2, menos 2 partido 16, eso es lo que vale la y. Y la última, la z, pues lo mismo, cojo la última columna y la sustituyo por el 2, 1, 0, que es el vector de términos independientes, elimino esta de aquí. Este determinante, por la regla de Sarrus, vale 5, luego la z vale menos 5 partido 16. Luego ya que hemos llegado a que el sistema es compatible determinado y su solución es x igual a 9 partido 16, y igual a menos 2 partido 16, y z igual a menos 5 partido 16. Hemos encontrado la solución del sistema calculando determinantes. Bueno, pues como veis, hemos visto que todo el sistema de ecuaciones lineales tiene una expresión matricial y que si se cumple una serie de condiciones podemos aplicar la regla de Cramer para resolverlo.